rape survivor who has become a hero in France, has given her final statement in court. Por drogar durante una década a su entonces esposa Giselle para poder violarla junto a decenas de desconocidos de forma continuada en el tiempo. Dominique Pellicot, who's 71, has admitted he was a rapist and he's asked for forgiveness. Pena máxima de prisión a Dominique Pellicot, de 71 años. Un caso que ha estremecido a Francia y al mundo. Un caso histórico. Chilevisión Noticias presenta Un esposo, 80 violadores, el caso Pellicot. Bonjour. Perdón, ¿sabe dónde está la casa de Dominique y Giselle Pellicot? Sí, es todo derecho. Después a la derecha. Derecho y después a la derecha. Yo le explico. 200 metros más o menos. Todo derecho. A la derecha. Todo derecho y un poco a la derecha. Ok, gracias. ¿Y conocen a Dominique y Giselle? No mucho. Au revoir. Bonne journée. En este rincón muy poco transitado de la campiña francesa, sus habitantes ya se acostumbraron a convivir con periodistas de todo el mundo. Llegamos hace pocos minutos a Mazán, un pequeño y apacible pueblo que de pronto concitó todas las miradas. Tras seguir algunas referencias, sabemos que estamos cerca del lugar donde durante 10 años transcurrió el horror entre 4 paredes y un manto de silencio. Algunos ya aprendieron el discurso para deshacerse fácilmente de los curiosos. Disculpe, buenos días. Venimos de la televisión chilena. Queríamos saber... Estamos de vacaciones. No somos del sector. Muchas gracias. No, eran turistas que están acá, parece que paseando por el lugar. Busco cómplice pervertido para abusar de mi esposa dormida. Con esta frase escrita en un sitio de citas, Dominique Pellicot reclutaba usuarios dispuestos a participar de esta perversa fantasía. El 2 de noviembre de 2020 perdí a mi padre. El 2 de septiembre de 2024 encontré un monstruo. La justicia logró determinar que entre 2011 y 2020 hubo 92 encuentros protagonizados por 72 hombres, 51 de ellos identificados. Durante casi 10 años acudieron al llamado pensando que nunca serían descubiertos. Todo este barrio es propiedad privada y no pueden filmar. Ya tuvimos problemas con varios periodistas y siempre muestran las casas incorrectas. Esto está prohibido grabarlo. ¿Grabaron casas que no eran? Nosotros no sabíamos nada, lo vivimos como toda la gente del pueblo. No los conocíamos y vimos luego que muchos periodistas vinieron. Seguimos la historia por el diario. Yo vivo en el barrio de atrás y no la conocía. Sin duda, nuestra presencia incomoda a los vecinos, ya cansados por el constante asedio de la prensa. Queremos conocer detalles de un caso que ha causado impacto a nivel mundial. Una historia que solo pudo ser conocida por un hecho fortuito ocurrido en un supermercado de la zona que terminó por desatar el escándalo. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, Cómo se supo todo, lo veremos más adelante. Giselle conoció a Dominique Pellicot en el 71. Se casaron 2 años después. Ambos trabajaban en París, en la empresa eléctrica francesa. Tuvieron 3 hijos, 2 hombres y una mujer. En 2011 ella comenzó con extrañas somnolencias, desmayos y mareos. Visitó a muchos médicos, pensó en el Alzheimer, en un tumor cerebral. Despertaba sin recordar en qué momento se había acostado. La fecha del inicio de esos síntomas coincide con el relato de su marido. Dice que en ese entonces un enfermero le envió fotos de cómo drogaba a su mujer para violarla. Ahí comenzó a hacerlo con Giselle, a someterla a prácticas sexuales que ella nunca habría aceptado, estando consciente que implicaban ofrecerla para que otros la violaran.
Sinceramente, no recuerdo si fue él o yo quien se puso en contacto, pero en cualquier caso, se trataba de un anuncio sobre una pareja que buscaba una tercera persona. Inmediatamente me interesé. Me dije, ¿por qué no? Nuestra visita a Mazán la realizamos pocas horas antes de la sentencia que mantiene expectante a todo un país. Durante 10 años, en este barrio tranquilo, ocurrió la historia que convulsionó a todo un país. Es acá que Dominique Pelicot citó a cerca de 80 hombres para abusar y violar a su mujer. Él siempre fue un pervertido sexual, siempre. No hay forma en que te puedas levantar una mañana diciendo, ok, voy a drogar a mi esposa para violarla. Pero vayamos al origen de la historia. Dominique Pelicot, de profesión electricista, y Giselle decidieron pasar su jubilación en la tranquila localidad de Mazán. Como ya lo vimos, en un entorno campestre de calles semiasfaltadas, en el que el silencio es solo interrumpido por algunos autos. Hasta acá Dominique citaba a desconocidos para dar rienda suelta a sus más oscuras fantasías. Permitirle a estos sujetos violar a su mujer mientras ella permanecía completamente inconsciente, sedada bajo los efectos de las drogas. Cada uno de estos encuentros tenían reglas específicas que debían ser cumplidas a rajatabla. Acudir al encuentro completamente limpios, sin olores de ningún tipo como perfumes o cigarrillo, desvestirse en la cocina con la máxima discreción y luego, ante el menor ruido o movimiento de la víctima, salir corriendo de la habitación. Veo una mujer tumbada de lado. Él me dice, adelante, es lo único que espera, esa puta. Todo estaba perfectamente estipulado para evitar cualquier riesgo de que Giselle se diera cuenta al momento de despertar. La actitud que tenía el marido, que estaba obsesionado con hacer unos videos cada vez más cerca. O sea, en un momento tú te dices, bueno, ya, yo sé, ya me dijeron que ella la drogó el marido. Hay gente que se lo cuestiona, pero se sabe. Hay datos científicos que comprueban que estaba drogada, que estaba casi muerta, que se podía haber muerto, de hecho, por las dosis que él le daba. Pero, entonces, ¿para qué lo voy a ver? ¿Es morbo? O sea, uno también se cuestiona, ¿no? La parte personal, pero después te das cuenta que es necesario verlo. Primero porque te das cuenta efectivamente que ella estaba completamente dormida, sin ningún respeto, sin ninguna consideración por su esposa, el hecho de que no había consentimiento, o sea que ahí esos dos estaban jugando con una muñeca, con un objeto, o sea, no había ninguna consideración con respecto a ella, y también ves que la otra persona, dentro de todo, el que está violando, está teniendo un goce sexual. Erika es periodista chilena radicada en París hace 14 años. Actualmente trabaja en la señal en español de la cadena de noticias France 24. Desde un principio cubrió el juicio en Aviñón. Pudo estar presente en las audiencias donde se exhibieron los crudos videos grabados por Dominique. Primero rechazo hacia los acusados, impacta, ¿no? Verlos ahí en el pasillo, tú los pudiste ver también, cubiertos, el rostro, algunos medios violentos, otros como más simpáticos, ibas al baño, ellos estaban ahí, ibas a comprar un café, ellos también, porque recordemos que solamente un tercio está detenido, el resto comparecía libre, entonces ellos, incluso hay uno que es periodista, por ejemplo, o sea, imposible no buscar cuál es el periodista. Un acto que se habría repetido en 92 oportunidades durante casi 10 años sin que ella pudiera determinar el origen de sus espontáneas pérdidas de conciencia. El hecho de que filmara era también una razón para hacerle creer a la persona que venía a su domicilio que todo formaba parte del juego libertino de los esposos, que era una fantasía y que verían el video al día siguiente. Algunas personas que acudían a su domicilio sabían que eran grabadas, otras no lo sabían, y cuando descubren que son filmadas les decía: no te preocupes, mi señora está de acuerdo, duerme porque forma parte de la fantasía y mañana los dos miraremos el video. Charlotte y Yacine tienen un estudio de abogados que defendió a uno de los acusados de violación. El encuentro virtual de Dominique Pelicot con su defendido se produjo la noche de Año Nuevo de 2019. Bastaron un par de mensajes y 2 horas después, la persona estaba en el domicilio del matrimonio listo y dispuesto para un acto sexual de consecuencias insospechadas. El 31 de diciembre, cuando entra al domicilio, Dominique Pelicot le pide que se desvista en el pasillo cerca de la cocina y luego le dice: ella te espera en la pieza. Elle t'attend dans la chambre. Donc au départ, il leur dit
Al principio le dice acuéstate contra ella en su espalda y comienza a acariciarla. Él traspasa esa primera etapa sin ver su rostro dormido, sin ver que es de una edad avanzada. Ella está acostada de espalda, le dice que empiece a acariciarla y que se despertará. Cuando empiezas así, te saltas etapas en las que te puedes cuestionar, no te preguntas todo eso porque armó este escenario en el que te incita a seguir las etapas. Se resiste, no entiende si duerme. Dominique le dice, no te preocupes, es normal. Una vez que la penetres, se va a despertar. Voilà, c'est un jeu, c'est comme si elle simule finalement son endormissement. Sauf que Andy Air, Era como que ella simulaba estar dormida y luego, cuando Giselle se mueve, Dominique tiene una reacción de miedo y le pide salir. Ahí nuestro cliente encuentra que hay algo anormal. El perfil de quienes accedieron a estos encuentros fue de lo más variado, desde un joven militar de 27 años que acudió en 2 oportunidades y fue condenado a 17 años de cárcel, hasta un jubilado de 74 años del que se pudo acreditar un encuentro por el que fue condenado a 10 años de cárcel. Hubo de todas las profesiones: jardinero, obrero, electricista, enfermero, plomero, informático de un banco, bombero, periodista, kiosquero, incluso un guardia de una cárcel y varios desempleados, entre otros. Si me hubiera dicho, he drogado a mi mujer o le he dado somníferos, no habría venido. No estoy loco. Sinceramente, no estoy loco. Estoy casado. No es posible. Siempre he respetado a las mujeres. Nunca he pegado a una mujer. Y por eso, no me considero un violador. De verdad, en absoluto. La lista es extensa y tiene relación con aquellos que pudieron ser identificados en las grabaciones. Todos ellos acudieron a juicio camuflados en sus capuchas, mascarillas y lentes oscuros, los signos de la vergüenza que los hacía fácilmente reconocibles a la entrada y salida del tribunal. Y era absolutamente variado, o sea, había jóvenes, viejos, hippies, cuicos, o sea, de todas las clases sociales, de todos los colores, de todos los orígenes. Y en general, estás en la sala ahí con toda esa gente, con todas esas personas, y son todos diferentes. Entonces, a mí lo que me pasó, y que me pasó eso cuando voy al cine, es que salí de ahí y veía violadores por todos lados, ¿sabes? O sea, era como, cada hombre que yo veía me imaginaba que era un violador en el fondo, que podía ser, que como que no le creía ya a ningún hombre. Entonces, eso yo creo que es algo normal. Después te empiezas como a decantar, a desintoxicar, y vuelves a como la idea más objetiva, más racional. Pero en un primer momento, claro, eres mujer además, no puedes dejar de sentir este impacto. La idea es que una violación se da en un callejón oscuro por monstruos salidos de la nada. Y por lo general con un elemento racista, con la idea que son inmigrantes musulmanes. Todas esas cuestiones propias de Occidente. Este juicio nos dice lo contrario. La gran mayoría de los casos de violencia sexual se dan con personas cercanas, familiares. Es el marido de Giselle Pelicot el que orquestó todos estos horrores durante años. Él estaba bien integrado en la sociedad, no era un loco. El psicólogo que entrevistó a Pelicot dice que está enfermo, pero no loco, que su mente está separada en 2 partes que no se conectan. Uno es el electricista afable que todos conocían, el marido al que amaba Giselle, a quien sus amigos le decían tener la pareja perfecta. Pero el otro Pelicot es el monstruo, un egómano narcisista con serios trastornos sexuales. Gracias a todos ustedes, tengo la fuerza de llevar este combate hasta el final. Este combate que dedico a todas las personas, hombres y mujeres, que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas les quiero decir hoy, miren alrededor de ustedes, no están solos. Ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes
Al exterior del tribunal, las agrupaciones feministas entonaron la mundialmente famosa canción Un violador en tu camino del colectivo chileno Las Tesis. Giselle Pelicot se transformó en un importante emblema. Desde el comienzo decidió enfrentar el caso a rostro descubierto y sin esconderse de las cámaras. Hasta entonces, una postura contraria a las víctimas de violencia sexual. Hasta que la vergüenza cambie de bando fue el lema. Buscaban que sean los violadores quienes sientan la humillación y la necesidad de ocultar sus rostros. Las fechorías del monstruo de Mazán tuvieron su aliado perfecto en la web. Páginas de citas en las que personas como Dominique dan rienda suelta a sus más oscuras fantasías y facilitan la búsqueda de cómplices. Fue el caso del sitio Cocó, creado en 2003. Sus distintas secciones se prestaban para todo tipo de ilegalidades, como pornografía infantil y hasta asesinatos. Tenía un 30% de contenido relacionado con drogas y un 70% dedicado al sexo. Quienes visitaban este sitio tenían un perfil apropiado para ser cómplices de Pelicot, como el caso de Lionel Rodríguez, al que defiende esta abogada. Estás aislado, nadie quiere estar con él el 31 de diciembre, que fue el caso del señor R. Está solo con sus padres porque sus hermanos no quieren estar con él. Empieza a tomar aún más, ingerir 1 gramo de cocaína y decide entrar al sitio. Se organiza un encuentro, va. No va a reflexionar porque está bajo los efectos de la cocaína y la alcoholización masiva. La mayoría de sus cuartos de conversación son públicos, salvo los chats privados como el creado por Dominique Pelicot por tan solo 4 euros al mes, unos 4.000 pesos chilenos. Expertos informáticos que declararon en el juicio señalaron que a Dominique lo expulsaron en varias ocasiones de esta plataforma, pero esto no fue impedimento para hacer de las suyas. El salón sin su consentimiento es un salón pagado y no todos los acusados accedieron a Dominique Pelicot a través de ese salón. Lo que concierne a nuestro cliente es una conversación que se va a dar en el sitio Coco y luego Dominique le va a pedir al señor R su número de teléfono para enviarle mensajes de texto. Le dice, buscamos una persona porque somos una pareja libertina. Era la noche del 31 de diciembre de 2018. El sitio Cocó fue cerrado en junio de 2024 tras orden de la justicia, que pudo establecer que en la plataforma se consumaron 23.000 delitos que involucraron a 480 víctimas. Proxenetismo, prostitución, violaciones, venta de drogas, emboscadas xenófobas y hasta homicidios eran coordinados por usuarios que se amparaban en el anonimato que le aseguraba la página. El caso Pelicot fue el más bullado de todos e incluso el fundador de Cocó se entregó a la policía en Bulgaria. Pero no estaríamos hablando de todo esto de no haber sido por el hecho fortuito que destapó el escándalo. En este supermercado de la pequeña localidad de Carpentras comenzó la caída de Dominique Pelicot. En septiembre de 2020 fue descubierto grabando con su celular bajo las faldas de las mujeres. Alertados, los guardias reaccionaron de forma vehemente, tal como vamos a ver en el siguiente video. Llamaron a la policía, lo detuvieron y quedó al descubierto el horror que todos conocemos. La revisión del teléfono continuó con la incautación del computador de Dominique. Fue entonces que la policía se llevó la sorpresa más grande. Una carpeta llamada Abusos que contenía videos de Giselle dormida en una cama. En total se registraron 92 encuentros. Uno de ellos duró incluso 6 horas. Videos en los que se aprecia a 72 sujetos, de los cuales 52 fueron identificados y juzgados. Tenía una carpeta en su disco duro donde guardaba archivos en función de las fechas o en función del apodo que le daba a las personas que venían. Podía ser el motorista, la persona del Magreb lo apodaba el árabe, el chino, el negro. Todos estaban archivados de esa forma y clasificados muy bien. Ponía las fechas, los actos realizados a su esposa.
caso de Giselle abrió otras aristas contra Pelicot. Lo investigaban por la violación de una agente inmobiliaria ocurrida en 1999 en los suburbios de París. Su ADN coincide con el que encontraron en la escena del crimen, donde el atacante usó cloroformo para dormirla. Pero hay otro caso más grave, la violación y el homicidio de Sophie Narme en 1991, también agente inmobiliaria y atacada de manera similar. Por eso se piensa que hay más crímenes y que Pelicot sería un violador serial. El caso más llamativo de la larga lista de acusados es tal vez el de Jean-Pierre Maréchal, apodado el discípulo de Dominique. Jean-Pierre conoció a Dominique en una página web descrita como de libertinaje hard. Su intención no era acudir a los encuentros sexuales organizados por el monstruo de Mazán. Sin embargo, su propósito era igual de perverso: aprender cómo sedar a su propia esposa para también dar rienda suelta a su fantasía. Cuando lo vi la primera vez me dijo: lo que hice es infame, merezco la perpetua. Tenía conciencia desde el inicio. Luego fue arrestado varios meses después. Vimos en las audiencias que su comportamiento lo destruía, que lo vivía muy mal. Hoy es alguien que no viene a contar una linda historia para engañar a la justicia. A su mujer no la verá más, tal vez en un estudio de abogados para divorciarse. Los testimonios surgidos durante el juicio sobre el pasado de Maréchal fueron usados por la defensa para contextualizar el origen de un comportamiento perverso. Un padre que ataba a sus hijos para pegarles, borracho y obseso sexual, es decir, poseedor de una concentración profunda de fantasías, impulsos o conductas sexuales incontrolables. Su madre alcohólica murió de cirrosis. Era ofrecida por su marido a otros hombres cuando se encontraba en coma etílico. Los testigos hablan de una vida sexual errática que deambulaba entre los burdeles de la carretera a las páginas de internet donde conoció a su amigo y cómplice Dominique. Tomó conciencia porque todo lo que era salió a la luz, y como tomó conciencia de lo que era y de esa infancia fracasada que tuvo. Violado por su padre, sus hermanos también fueron violados. Por el hecho de haber regresado a esos recuerdos que tenía ocultos, pudo hacer un trabajo en él mismo para demostrar que está en el buen camino de la redención judicial y social. La fiscalía pedía 17 años para Jean-Pierre y finalmente fue condenado a 12. Se pudo acreditar que el mismo Dominique Pelicot acudió en 5 ocasiones a encuentros con la esposa de su cómplice, pero no todo salió como planeaban. En una ocasión, la mujer despertó antes de tiempo junto a un hombre con los pantalones abajo. El desconocido, que termina escapando por la ventana, resultó ser Dominique. Tal vez hace falta que cada cierto tiempo los hombres sean puestos en su lugar, o judicialmente, o tal vez por un par de cachetadas cuando pasan los límites. El juicio en Aviñón concitó el interés de medios de todo el mundo, mientras la sociedad francesa pedía una condena ejemplar para el monstruo de Mazán. Cada día, Giselle se retiraba de tribunales entre aplausos, acompañada siempre por sus hijos Dorian y Caroline. Lo que mi madre vivió no lo podemos perdonar. El 2 de noviembre de 2020 perdí a mi padre. El 2 de septiembre de 2024 encontré un monstruo. Dominique Pelicot nunca dirá la verdad sobre mí, mientras no haya pruebas tangibles sobre mi caso. Esta es una de las aristas más aberrantes del caso. Desde que se descubrieron los hechos ocurridos en Mazán, Caroline ha planteado que también fue abusada por su padre. Sin embargo, la falta de pruebas impidió que pudiera presentar cargos ante la justicia. En medios franceses e internacionales y en su libro llamado «Y dejé de llamarte papá», relata el horror y las sospechas de haber sido víctima del mismo Dominique. Él siempre fue un pervertido sexual, siempre. No hay forma en que te puedas levantar una mañana diciendo, ok, voy a drogar a mi esposa para violarla. Fue como un terremoto o un tsunami en mi propia casa. Ni siquiera recuerdo el padre que pensé que era. Vi directamente al criminal sexual que es.
Estoy segura de que me violó, sí. La única evidencia entre mi mamá y yo es que yo no tengo ninguna evidencia como ella. Yo era muy cercana a mi padre. No se pueden imaginar lo que duele. Ha sido una pesadilla. El relato de Caroline es escalofriante y aunque su testimonio no formó parte del juicio al no existir pruebas concretas, sí luchó por lograr avances en temas relacionados con la violencia sexual. Estoy decidida más que nunca para lograr que la sumisión química en Francia con fines de crímenes sexuales sea reconocida como una razón de salud y utilidad pública. De los 52 imputados, se esperaba la mayor sentencia para quien organizó los encuentros durante 9 años. La expectación de todo un país era total. Chilevisión Noticias presenta Un esposo, 80 violadores, el caso Pelicot. 19 de diciembre de 2024. Faltan 6 días para la Navidad y habiendo concluido con antelación las audiencias, se adelanta la fecha de la sentencia. 180 medios están acreditados en el Palacio de Justicia de Aviñón. 85 son extranjeros, entre ellos Chilevisión Noticias. Finalmente la justicia falló, 20 años de cárcel para el monstruo de Mazán. Dominique no solo fue sentenciado por el delito de violación agravada, sino también por tomar imágenes indecentes de su hija Caroline y de sus nueras Aurora y Céline, y de violar a la mujer de Jean-Pierre Marechal. Ha pasado pocos minutos desde que se conoció la sentencia a Dominique Pelicot y varios vecinos de Aviñón e integrantes de movimientos feministas se dieron cita frente al Palacio de Justicia. Consideran que las penas han sido bajas, pero coinciden en una cosa, que este caso ha cambiado el paradigma de la violencia de género, en el que la vergüenza cambió de bando. Estoy muy enojada con esta sentencia. Hay 6 violadores que hoy vuelven a su casa a pasar Navidad en familia. 6 que salen libres. Las penas son muy inferiores a la media en Francia, que es de 11 años. Todos esos tipos, circunstancias agravantes. Por un lado, violar a Giselle, una mujer que estaba drogada, que estaba en coma, y la violación en conjunto. Agravado con 2 elementos y algunos salen libres. ¿Qué es esta justicia de mierda? ¿Qué es esto? Una justicia masculina. C'est une justice masculine. Visca, 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 la lucha feminista. Visca, 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 la lucha feminista. Visca, visca, visca. Antes éramos víctimas, nos sentíamos víctimas. Ahora nos sentimos personas que quieren denunciar situaciones que no se pueden permitir en ninguna sociedad. Y eso es lo que nos ha enseñado. Por eso digo que mujer del año y de todos los años. Tenemos que seguir luchando para que la justicia prevalezca y la integridad de las mujeres sea una realidad. Y cada día que teníamos una noticia nueva era desgarrador. La realidad ha superado la ficción. Es una película de terror, pero era realidad. Y desgraciadamente, esto que le ha pasado a Giselle, no en esta magnitud, pero están pasando muchas mujeres, porque ese criminal de su pareja o expareja ha creado escuela. Un criminal que ha creado escuela, acusan estas mujeres que recorrieron cientos de kilómetros para apoyar al movimiento feminista francés. La rabia por una condena que consideran injusta se contrapone a la mesura de Giselle. Sabe que cada una de sus palabras calan hondo en la lucha contra la violencia sexual. Que den gracias, que no queremos venganza, que queremos justicia. Outre la violence de ces hommes. N'avancez pas. En el inicio de este juicio, el pasado 2 de septiembre, quise que la sociedad abra los debates que se tuvieron. Nunca me arrepentí de esa decisión.
Actualmente tengo confianza en poder afrontar de forma colectiva un futuro en el que cada uno, mujeres y hombres, puedan vivir en armonía, en el respeto y la comprensión mutua. Les agradezco. Tras el juicio, solo 13 de los 52 sentenciados apelaron. La mayoría optó por no hacerlo, entre ellos Dominique Pelicot. No podrá optar a la libertad condicional hasta que haya cumplido 2/3 de la pena, es decir, que tendrá que pasar al menos 14 años tras las rejas hasta pedir algún beneficio. Así terminaba el juicio, con las mascarillas ocultando el rostro de los culpables. El resto de los condenados recibió sentencias de entre 3 y 15 años de prisión. Después de Pelicot, la más alta fue para Romain Van de Velde, de 63 años, un jubilado que realizó 6 encuentros y que sabía que era VIH positivo. Cumplirá 15 años. Y Giselle saliendo del Palacio de Justicia de Aviñón con la frente en alto. Finalmente cumplió su objetivo. La vergüenza cambió el bando.